Buen día, compañeros. Nosotros somos el primer equipo del Grupo H y les hablaremos sobre la placenta. Mi nombre es Sergio Flores. En un principio les hablaré sobre las generalidades y características principales de la placenta y en un segundo momento les hablaré sobre sus funciones. Así pues, ¿qué sabemos de la placenta? Pues podemos decir que la placenta es un órgano transitorio, tanto de la madre como del producto, que se comienza a originar durante la primera semana después de la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Simplemente no podemos pensar en un embarazo exitoso sin que tenga lugar la placenta, pues este órgano de la gestación tiene como función el desarrollo y la supervivencia del producto. ¿Y qué otras funciones tiene? Pues prácticamente la placenta es los riñones, el intestino y los pulmones del feto, además de tener otras funciones endócrinas, metabólicas e incluso inmunológicas. Bien, pues les hablaré sobre las características anatómicas de la placenta. La placenta madura al final de la gestación tiene forma de torta o de plato, inclusive de ahí viene su nombre, de la palabra griega plakos, que significa torta o disco. Macroscópicamente, la placenta está formada por un disco placentario, membranas extraplacentarias y un cordón umbilical con 3 vasos. Estas serían las membranas extraplacentarias, el cordón umbilical y pues el disco placentario. Al final del embarazo, la placenta tiene un diámetro de 13 a 20 centímetros aproximadamente. Tiene un grosor de 2 a 6 milímetros, un peso de 500 a 600 gramos y se le van a describir 2 caras. Se le escribe una cara basal que está orientada hacia la madre y una cara coriónica que está orientada hacia el producto. En esa misma cara, por el centro, es donde se inserta el cordón umbilical. Entonces, bueno, tenemos la cara de la madre, la basal y la cara fetal o coriónica. Y de este mismo lado, pues aquí tenemos la cara fetal o coriónica. Y de este otro lado tenemos pues de este otro lado tenemos la cara basal. Muy bien, bueno, aquí también pues tendremos ahora sí lo que sería la cara coriónica o fetal y la cara basal o de la madre, ¿sí? En esta cara basal de la placenta, durante el desarrollo de la gestación va a ser dividida en 12 a 18 segmentos poligonales a los cuales conocemos como cotiledones, que se verían aquí. Estos serían los cotiledones estructuralmente. Microscópicamente, la placenta está constituida por vellosidades coriales. Unas van a pertenecer al sincitiotrofoblasto, que es donde se dan la mayoría de las funciones endócrinas, y las otras van a pertenecer al citotrofoblasto. Aquí tenemos el sincitiotrofoblasto y de este lado, en este verde más tenue, más clarito, vamos a tener el citotrofoblasto. Estas vellosidades van a formar la membrana de intercambio fetomaternal. Estas de aquí que serían las vellosidades terminales. Y es aquí donde se va a llevar a cabo todo tipo de transporte. Va a haber transporte de gases, de oxígeno y dióxido de carbono, de carbohidratos, de ácidos grasos, de hormonas. Bueno, más adelante les vamos a hablar de ello. ¿Qué tal, compañeros? Yo les hablaré sobre la formación de la placenta. Mi nombre es Juan Pablo Morales. La formación de la placenta es un proceso que empieza con la preparación del endometrio para la implantación del blastocisto. Para esto se dan una serie de pasos para el desarrollo preimplantacional que comienzan con la maduración final del ovocito, continuarán con la fertilización, la conversión de ovocito a cigoto, la proliferación, la diferenciación celular, la formación del blastocisto y por último se originan las células trofoblásticas. La implantación es el punto de inicio de la formación de la estructura, que será la fuente de suministro nutricional que permitirá todo el desarrollo posterior del feto, la placenta. Para que la implantación pueda darse, tiene que haber las condiciones adecuadas en el medio, en este caso el endometrio, que tomará el nombre de decidua, ya que estará altamente especializado y modificado durante el embarazo. Es esencial para la placentación hemocorial, es decir, aquella en la que la sangre materna entra en contacto con los trofoblastos. La decidualización
Es una precondición para el establecimiento exitoso de la gestación y consiste en modificar las células estromales endometriales, glándulas uterinas, vasos y la población de células inmunosuterinas. En humanos, la desidualización es independiente de la presencia del blastocisto y empieza en la fase secretoria tardía del ciclo menstrual, la cual es regulada por progesterona. Aparte de depender de la progesterona, también dependerá del estrógeno, los andrógenos y de los factores secretados por el blastocisto implantado. En la imagen podemos observar que se da una serie de señalización para que haya una serie de cambios en la superficie del endotelio. La estructura de la decidua. Esta va a estar estructurada por una decidua basal, una decidua capsular y una decidua parietal. Directamente debajo de la implantación de blastocitos que está modificada por la invasión de trofoblastos, se va a convertir en lo que es la decidua basal, que es lo que está rodeando el contorno, el color amarillo que está en el centro. La decidua capsular se superpone al blastocisto en crecimiento y de manera inicial lo separa del resto de la cavidad uterina. Esta va a estar recubriendo a la anterior y el resto del útero está recubierto por la decidua parietal, que en la imagen es la que se puede observar que tiene una forma amorfa. La decidua parietal y la decidua basal se componen de 3 capas. Hay una superficie o zona compacta, una porción media o zona esponjosa, con restos de glándulas y numerosos vasos sanguíneos pequeños, y una zona basal o zona basalis. La zona compacta y la esponjosa juntas forman la zona funcional. La zona basal permanece después del parto y da lugar a un nuevo endometrio. En los humanos, el proceso de reacción decidual solamente se completa con la implantación del blastocisto, pero los cambios predeciduales se dan en la fase lútea en las células del estroma endometrial adyacentes a las arterias y arteriolas espirales. Al llevarse a cabo la fecundación, donde el ovocito viajará a través del tubo mediante movimiento de cilios y peristalsis tubárica, esta fecundación siempre o normalmente se da en el oviducto. Debe suceder pocas horas después de la ovulación y que no pase más de un día después de la ovulación. Es por esto que los espermatozoides deben estar presentes en las trompas de falopio en el momento que llegue el ovocito. Los mecanismos moleculares que permiten que los espermatozoides pasen entre las células foliculares a través de la zona pelúcida, que es una capa gruesa de glucoproteína que rodea la membrana celular del ovocito, y en el citoplasma del ovocito. La fusión de los dos núcleos y la mezcla de cromosomas maternos y paternos crearán lo que es el cigoto, que es una célula o compuesta de 2 células, donde comenzará la división celular formándose el blastómero, compuesto de 4 células. En esta etapa aún se encuentran rodeados por la zona pelúcida. Los blastómeros seguirán dividiéndose hasta formar la mórula, que está compuesta de 16 células. Esta ingresa al útero aproximadamente 3 días después de la fecundación. Esta misma se llenará de líquido entre las células y dará lugar al blastocisto temprano. 4 o 5 días después de la fecundación, la blástula de 598 células se diferencia en 5 células productoras de embriones, la masa celular interna, que la podemos ver en la imagen superior derecha. Las células externas restantes se llamarán trofectodermo. Están destinadas a formar los trofoblastos. Después, este número de células aumentará a 107 y 8 respectivamente, pero no es más grande. Asimismo, el blastocisto se liberará de la zona pelúcida secundaria y esto permitirá a las citocinas y hormonas producidas por blastocistos que influyan de manera directa en la receptividad. Las citoquinas secretadas por el blastocisto y que probablemente influyen en el endometrio son la interleucina 1 alfa e interleucina 1 beta. También puede
que los embriones secreten a la hormona gonadotropina coriónica. La implantación del blastocisto consiste en la interacción de las células del trofoblasto y del endometrio. Se da en un periodo corto de tiempo denominado ventana de receptividad entre el día 20 y 24 del ciclo menstrual. Fuera de este periodo, el endometrio está cubierto por una delgada capa de mucina o glicocálix que evita la adhesión del blastocisto. La adhesión del blastocisto al endometrio depende de la interacción entre moléculas de adhesión, tales como selectinas, integrinas y trofininas. El control de la implantación del blastocisto es ejercido por las citoquinas, quimioquinas. El óxido nítrico también favorece la implantación, modulando la liberación de prostaglandinas, esteroidogénesis ovárica, proliferación celular uterina, secreción glandular, y flujo sanguíneo y factores de crecimiento. 6 o 7 días después de la fecundación, los blastocistos se implantan en la pared uterina. Este proceso se puede dividir en fases, que son la de eclosión, aposición, adhesión e invasión. En la de aposición habrá un contacto inicial del blastocisto con la pared uterina. En la adhesión hay un contacto físico incrementado por el blastocisto y la adhesida. En la invasión hay una penetración e invasión de sincitotrofoblasto y citotrofoblasto en la adhesida, el tercio interno del miometrio y la vasculatura uterina. La formación de la placenta humana comienza con el trofoectodermo, que da lugar a una capa de células trofoblásticas que rodean el blastocisto. Su capacidad de invadir hace posible la implantación. Su intervención en la nutrición del producto se refleja en su nombre, y su función de órgano endocrino es esencial para las adaptaciones fisiológicas de la madre y para el mantenimiento del embarazo. Ya implantado el blastocisto, el trofoblasto se va a dividir en dos capas distintas, que es el sincitiotrofoblasto, que lo podemos observar de color verde oscuro, y el citotrofoblasto, que lo podemos observar de color verde un poco más claro, que es interna, compuesta por células mononucleares. Las células progenitoras del citotrofoblasto se fusionan unas con otras para formar el citotrofoblasto. Una vez completada la implantación, los trofoblastos se diferencian aún más a lo largo de dos vías principales, dando lugar a trofoblastos vellosos y extravellosos. Los trofoblastos vellosos generan vellosidades coriónicas, que en lo principal transportan oxígeno, nutrientes y otros compuestos entre el feto y la madre. Los trofoblastos extravellosos migran hacia la adhesida y el miometrio, y también penetran en la vasculatura materna, entrando así en contacto con diversos tipos de células maternas. Los trofoblastos extravellosos se clasifican además como trofoblastos intersticiales y endovasculares. Los trofoblastos intersticiales, que invaden la adhesida y eventualmente penetran en el miometrio para formar células gigantes del lecho placentario. Estos trofoblastos también rodean a las arterias espirales. Los trofoblastos endovasculares penetrarán la luz de la arteria espiral. Las vellosidades serán el inicio de la circulación fetoplacentaria. Como ya veíamos en la diapositiva anterior, las vellosidades coriónicas se van a dividir en tres, que son las vellosidades primarias, las vellosidades secundarias y las vellosidades terciarias. Las vellosidades primarias van a surgir de brotes de citotrofoblastos que sobresalen hacia el sitio primitivo antes de los 12 días posteriores a la fecundación, y van a estar compuestas por un núcleo citotrofoblástico cubierto por el sincitiotrofoblasto. Las vellosidades secundarias, formadas por los cordones mesenquimatosos derivados del mesodermo embrionario, invaden las columnas de trofoblasto sólido, y las vellosidades terciarias, una vez que comienza la angiogénesis en los cordones mesenquimatosos. La sangre arterial
La sangre arterial materna ingresa al espacio intervelloso hasta el día 15, pero alrededor del día 16 los vasos sanguíneos fetales son funcionales y se establece una circulación placentaria. La circulación fetoplacentaria está completa cuando los vasos sanguíneos embrionarios se unen con los vasos coriónicos. Las vellosidades estarán cubiertas por una capa externa de sincitotrofoblastos, que lo podemos observar en la imagen en la parte superior más cargada hacia la izquierda, y una interna de citotrofoblastos, también se conoce como células de Langhans. La proliferación de citotrofoblasto en algunas puntas vellosas produce las columnas de células trofoblásticas que forman las vellosidades de anclaje. No están invadidas por el mesénquima fetal y están ancladas a la desida de la placa basal. Desarrollo del corión. Al principio del embarazo, las vellosidades se distribuyen en toda la periferia de la membrana coriónica. A medida que el blastocisto con sus trofoblastos circundantes crece y se expande hacia la desida, un polo de este mirará hacia la cavidad endometrial y el polo opuesto formará la placenta. Las vellosidades coriónicas estarán en contacto con la desida basal, proliferarán para formar el corión frondoso. La invasión de la arteria espiral es lo más importante de la formación de la placenta humana, ya que hay una modificación extensa de la vasculatura materna por células del trofoblasto que son de origen fetal y darán en la primera mitad del embarazo y son importantes para el flujo sanguíneo uteroplacentario. Los cambios de la arteria espiral se dan por dos poblaciones de trofoblastos extravillosos, trofoblastos endovasculares que penetran la arteria espiral y los trofoblastos intersticiales que envuelven las arterias. El trofoblasto intravascular primero entra a la luz de las arterias espirales y de forma inicial formará tapones celulares. Ellos luego se destruyen en el endotelio vascular a través de un mecanismo de apoptosis e invaden y modifican la capa media vascular. Entonces, un material fibrinoide reemplaza el músculo liso y el tejido conjuntivo de la capa media vascular. Las arterias espirales luego regeneran el endotelio. La invasión endovascular de los trofoblastos puede expandirse varios centímetros a lo largo de la luz del vaso y deben migrar en contraflujo arterial. Como nota, la invasión por trofoblasto envuelve solo la arteria espiral y decidual y no las venas deciduales. El crecimiento y la maduración de la placenta. En ello veremos que los primeros 3 meses la placenta crece más rápido que el feto. A las 17 semanas de gestación el peso placentario y el fetal se igualan y al término de la gestación la placenta tiene un sexto del peso fetal. También vamos a observar cambios histológicos que son un citotrofoblasto más delgado y el número de citotrofoblastos disminuye al igual que el estroma. Y eso sería todo por mi parte. La primera clasificación la vamos a encontrar en el hombre y en los primates, así como en algunos roedores se hace una implantación intersticial. Es decir, el huevo se hunde en el espesor del endometrio gracias a las enzimas proteolíticas y se desarrolla en la profundidad del mismo, lisando los tejidos circundantes. Así, el huevo no implanta en la luz del útero, sino en la propia mucosa. Como se puede ver en la imagen. La segunda clasificación es en los animales domésticos. La implantación se llama central, pues el germen se aloja en la luz del útero y se mantiene ligado a él mediante las envolturas de la placenta fetal. En la tabla encontramos tipos de implantación en los mamíferos. Un ejemplo, para clasificar la central y la intersticial, podemos ver que el conejo tiene un tipo de implantación central y el humano un tipo de implantación intersticial.
La constitución de la placenta tiene la misión de establecer un estrecho contacto entre los vasos sanguíneos del feto y los de la madre. La placenta se puede clasificar según el alcance y la disposición entre las superficies materna y fetal. Está formada por 4 estructuras que van desde el interior al exterior, las cuales, la primera es el corion, la segunda alantoides, la tercera amnios y la cuarta saco vitelino. Clasificación morfológica de las placentas. Esta clasificación nos ayuda a conocer un poquito más acerca de las placentas. La principal es la placenta difusa, la cual contiene las vellosidades coriónicas distribuidas homogéneamente en toda la placenta. La segunda es la placenta zonal. En este tipo de placentación, las vellosidades coriónicas están distribuidas en una franja central que van de 2.5 a 7 centímetros de diámetro, que asemeja un cinturón. El resto de la placenta se muestra libre de vellosidades. La tercera es la placenta discoidal. Las vellosidades coriónicas se encuentran distribuidas en un disco o formando un disco. El resto de la placenta está libre de vellosidades. La placenta cotilenodaria. Aquí se observan unas estructuras llamadas placentomas, las cuales están compuestas por una parte materna, llamada curúncula, y una parte fetal, el cotiledón, y que aparecen distribuidas a lo largo de la placenta, excepto en los extremos. En la tabla encontramos la clasificación de las placentas en los mamíferos, según su ubicación de vellosidades coriónicas. En la que se debe de hacer énfasis es en la discoidal, que se encuentra la especie de humanos, primates y roedores, la cual se distribuyen formando un disco. En esta presentación va a ser más imágenes y gráfico para poder explicar un poquito sobre los tipos de placentas. Por ejemplo, en esta imagen podemos apreciar una placenta esquemática del ovino, en donde el número 1 corresponde a la cavidad amniótica, el número 2 cavidad alantoidea y la 3 el antocóreo. En la siguiente imagen podemos checar también una placenta de ovino, en donde esquemáticamente se nota en el número 1 la cavidad amniótica, en el número 2 la cavidad alantoidea y en el número 3 el antocóreo. Y aquí sería una foto más real, esquemáticamente más real. En esta imagen también podemos apreciar otro tipo de placenta, pero esta es de una placenta de un perro, y esta se clasificaría como placenta zonaria, donde se ve que existe un cinturón de vellosidades coriónicas. El número 1 correspondería a la cavidad amniótica, el número 2 a la cavidad alantoidea y el número 3 al antocóreo. Aquí se puede notar un poquito más esquemáticamente que en una imagen. En esta diapositiva es más un poquito gráfica para poder explicar o diferenciar un poquito la descripción y clasificación histológica de placentas, y en lo que me gustaría hacer más énfasis es en la de humanos y caballos, en la cual podemos ver que en la de caballos es una implantación céntrica o superficial y en los humanos es una implantación intersticial. Ahora bien, les comentaba al inicio del video que la placenta era los riñones, los pulmones y el intestino del feto, además de que tenía otras funciones endocrinas, metabólicas e inclusive inmunológicas. Así pues, todas estas funciones, dice la literatura, pueden agruparse en 3 grupos: las funciones de transferencia o intercambio materno-fetal, la función secretora propia de la placenta y la función inmunológica. Bueno, cuando se habla de la función placentaria de transferencia, se habla del intercambio de sustancia entre la madre y el feto a través de la placenta.
La transferencia de estas sustancias se va a llevar a cabo por distintos mecanismos según el tipo de moléculas y bioelementos que se vayan a transferir. Entonces tendremos mecanismos como el de difusión simple, el de difusión facilitada, el transporte activo o el de pinocitosis. Para que estas sustancias, vamos a decirles así para generalizar, puedan intercambiarse entre la madre y su hijo, es necesario que las vellosidades placentarias, que están provistas de vasos sanguíneos, estén en estrecho contacto con la sangre materna que circula en el espacio intervelloso. En ese espacio, en el espacio intervelloso, la sangre fetal y materna están separadas por una membrana muy delgada que se denomina membrana vasculocincital, la cual tiene un espesor de 1 a 2 micras, aunque este espesor a lo largo de la gestación pues va a estar variando de tamaño según el grado de desarrollo. Al ser tan delgada esta membrana es que se pueden llevar a cabo todos estos mecanismos de transferencia de los cuales pues ya les había comentado. Y bueno, en la imagen aquí podremos ubicar tanto los vasos sanguíneos fetales como los vasos sanguíneos maternos. Incluso pues aquí se está haciendo referencia a la forma de espiral, pues de las arterias espirales de la madre. También se observan pues las vellosidades terminales y el espacio intervelloso, que es donde pues estaría la sangre materna bañando a las vellosidades terminales. Si hacemos un acercamiento a la vellosidad terminal, podremos ver esta imagen, donde igual vemos pues los vasos sanguíneos fetales, incluso ya también vemos el trofoblasto, el sincitio trofoblasto y pues el espacio intervelloso como tal. Y pues bueno, a esta porcioncita le estaríamos denominando la membrana vasculocincital. A través de estos mecanismos de difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y pinocitosis, es que se puede dar el intercambio de agua, gases, hidratos de carbono, proteínas, electrolitos, inmunoglobulina G, ácidos grasos y aminoácidos. Y bueno, pues de eso se les hablará más adelante cuando se les esté hablando propiamente de la unidad fetoplacentaria. Y bueno, pues nuevamente aquí les coloco una imagen donde se ve la vellosidad terminal y pues como la sangre materna la está bañando en el espacio intervelloso para que se haga propiamente el intercambio de estas sustancias. En cuanto a la función hormonal, sabemos que la placenta produce hormonas esteroideas, hormonas proteicas y proteínas propiamente dichas, que van a tener objetivos tanto placentarios como extraplacentarios. La función secretora de la placenta estará regulada por los ejes hipotálamo hipófisis adrenal y el eje hipotálamo pituitario gonadal, donde además la placenta estará estimulando estas vías propiamente para la producción de hormonas, pues por ella misma su producción será insuficiente en las primeras semanas de gestación. Dentro de las hormonas proteicas vamos a tener a la gonadotropina coriónica humana, al lactógeno placentario o somatotropina coriónica humana, a la hormona liberadora de corticotropina y adrenocorticotropina, a la hormona del crecimiento placentario, a la tirotropina coriónica y a la relaxina, inhibina y activina. Dentro de las hormonas esteroideas tendremos pues a la progesterona, al estrógeno y al cortisol, que pertenece al grupo de los glucocorticoides. Además de la biosíntesis de hormonas, tanto proteicas como esteroideas, la placenta por sí misma también sintetiza proteínas, como ya les había dicho. Y con mayor importancia entre las proteínas que se secretan, pues vamos a encontrar a la leptina y a la glucoproteína específica del embarazo. En realidad hay muchas otras hormonas y proteínas, pero pues estas son como que las que más se mencionan. Inclusive hay algunas proteínas que tienen cierta función sobre estados preeclámpticos y pues otro tipo de proteínas que sirven como señaladores de ciertas enfermedades, pero pues de eso yo creo que se les va a hablar después en otros temas. Bueno, comenzando por el grupo de las hormonas proteicas con la gonadotropina coriónica humana o GCH,
vamos a tener o saber que esta hormona se va a comenzar a producir 8 días después de la fecundación por el sincitio trofoblasto velloso y sus niveles séricos máximos se van a alcanzar entre la semana 6, que es de la gestación, para después ir descendiendo paulatinamente. Se utiliza para el diagnóstico precoz del embarazo y para la valoración de la evolución de los tumores trofoblásticos. Otras funciones que va a tener es que va a mantener el cuerpo lúteo, previniendo la luteólisis hasta la semana 6 a 8 de gestación, que es cuando la placenta ya es capaz de producir la cantidad de hormonas suficientes, y hacia la semana 10 de gestación induce en el testículo fetal la producción de testosterona. Otras funciones que va a tener la gonadotropina coriónica humana pues va a ser la promoción de la angiogénesis en la vasculatura uterina, la supresión de las contracciones en el miometrio para mantener la gestación, y por otro lado va a actuar como inmunomodulador del sistema inmune materno, ya que va a regular la acción proinflamatoria producida por los macrófagos maternos a través de la acción de la interleucina 10 y la indoleamina 2,3 dioxigenasa oído. Patógeno placentario somatotropina coriónica humana. A esta hormona se le va a conocer prácticamente como hormona del crecimiento fetal. Se va a detectar esta hormona a partir de la 5ª semana de gestación y al final del embarazo va a alcanzar una producción de hasta 1 gramo por día en concentración sérica. ¿Y para qué sirve esta hormona? Pues esta hormona va a participar en el aumento de la lipólisis, liberando ácidos grasos que van a servir como energía para la madre. También va a tener una importante participación en el aumento a la resistencia de la insulina y pues va a ser uno de los factores más importantes diabetogénicos en el embarazo. También va a disminuir la gluconeogénesis, va a aumentar el número de aminoácidos, los cuales van a favorecer el crecimiento fetal y va a estimular la proliferación del epitelio mamario. Respecto a la hormona liberadora de corticotropina y adrenocorticotropina, la hormona liberadora de corticotropina estará estimulando la producción de adrenocorticotropina en la placenta y en el feto, en donde se estimula a las glándulas suprarrenales para la producción de dihidroepiandrosterona, la cual es un importante precursor de estrógenos en la placenta. La dihidroepiandrosterona también es un potente vasodilatador y además va a favorecer la maduración del eje hipófisis suprarrenal en el feto. La circulación a partir de la semana 6 de gestación y tendrá como función el facilitamiento del transporte de nutrientes a través de la placenta. Por último, en cuanto a las hormonas proteicas, tenemos a la relaxina, a la inhibina y a la activina. La activina estimula la producción de prostaglandinas en el amnios, en el corión y en la decidua. Por igual, estimula la hormona liberadora de gonadotropina, que a su vez provoca el aumento de concentración de la hormona gonadotropina coriónica humana. En cambio, la inhibina, como su nombre lo dice, se va a encargar de justo lo contrario, va a inhibir a la hormona liberadora de gonadotropina, haciendo que los niveles séricos de la gonadotropina coriónica humana disminuyan. Y en cuanto a la relaxina, se va a expresar en el cuerpo amarillo de la decidua y en el trofoblasto, y su efecto más importante será la relajación del cuello uterino para así facilitar su dilatación. Dentro de las hormonas esteroideas, comenzando con la progesterona, pues vamos a tener que la progesterona se va a producir a partir del colesterol LDL de la madre, el cual hace su conversión a pregnolona y esta a su vez se va a transformar en progesterona. La progesterona placentaria va a sustituir a la progesterona del cuerpo lúteo para mantener la gestación. En las últimas semanas de gestación los niveles de progesterona van a llegar hasta los 250 o 300 miligramos al día. Los efectos de la progesterona durante el embarazo son múltiples. Va a ayudar a la sedación de la musculatura uterina, va a inducir el crecimiento mamario y por sí sola inhibe la secreción láctea de la mama. Estradiol o estriol. Los efectos de los estrógenos en la gestación son estimular el crecimiento de los conductos mamarios,
inducir el desarrollo de las glándulas mamarias y por sí solos van a estimular la secreción de prolactina. También los estrógenos van a inducir el crecimiento uterino, estimular la contractilidad uterina y van a estimular la producción de cortisol, testosterona y lipoproteínas. Dentro de los glucocorticoides vamos a tener cortisol, que se va a originar a partir del colesterol circulante. Dentro de sus funciones del embarazo se van a destacar las siguientes. Van a aumentar la liberación de corticotropina, van a aumentar la liberación de prostaglandinas y al final del embarazo el cortisol tendrá la función importantísima de promover la síntesis de surfactante en los pulmones. Ahora bien, sobre la síntesis de proteínas por parte de la placenta, vamos a tener a la leptina y a la glicoproteína específica del embarazo, entre las más importantes. La leptina tendrá la función de proliferación y supervivencia del trofoblasto, y la glicoproteína específica del embarazo se va a encargar del transporte de esteroides, aunque también se le ha atribuido cierto papel inmunológico y cierta intervención en la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono. Respecto a la función inmunológica de la placenta durante el embarazo, pues prácticamente su función va a ser que el sistema inmune materno reconozca al feto como un objeto extraño y lo empiece a atacar hasta rechazarlo. Esta tarea será encomendada al trofoblasto, que va a secretar ciertos factores inmunosupresores e inmunomoduladores como la interleucina 10, que van a evitar que el halo injerto pues sea rechazado precisamente. Y el hecho de que el trofoblasto carezca de complejos mayores de histocompatibilidad va a ayudar a la adaptación en la respuesta inmune materna frente a los antígenos de histocompatibilidad fetal. Cabe mencionar que la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta y va hacia el feto para su protección es la inmunoglobulina G, que estará atravesando la membrana vasculocincital a través del mecanismo de epinocitosis. Unidad fetoplacentaria. Es la unidad formada por el feto, la placenta y la madre. Es la responsable de la producción de hormonas durante la gestación. La placenta es el órgano más especializado implicado en el embarazo. Ayuda en el crecimiento y desarrollo del feto en formación. Cumple funciones de transporte y metabolismo, así como protectoras y endocrinas. Función de transferencia de la placenta. Aunque la placenta realiza otras funciones, como protección inmune o secreción endocrina, su función primordial es el suministro al feto de oxígeno y nutrientes, así como la eliminación de dióxido de carbono y otros catabolitos. Incluso las funciones placentarias tienen como objetivo que la función del intercambio sea adecuada. El intercambio viene determinado por características de la membrana de intercambio, presión hidrostática y presión osmótica, flujo sanguíneo, placentario fetal y materno, concentración de sustancias y metabolismo placentario. Intercambio de agua, electrolitos y otras moléculas. Se utilizan diferentes tipos de transporte y difusión. Difusión simple, utilizado por el agua, gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, algunos electrolitos, sodio, potasio, entre otros, y algunos ácidos grasos libres.
La difusión facilitada es utilizada para la transferencia de glucosa, fuente energética principal para el feto. Requiere un adecuado mecanismo de transporte que asegure un aporte adecuado en todo momento. Transporte activo, utilizado por los aminoácidos, vitaminas hidrosolubles, algunos cationes como el hierro, calcio, entre otros, y algunos ácidos grasos libres. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono. La placenta realiza la función del pulmón fetal durante el embarazo. El oxígeno y el dióxido de carbono atraviesan la membrana vasculosincitial por difusión simple. El transporte de dióxido de carbono se realiza en forma de bicarbonato en un 68% o unido a la carboxihemoglobina en un 30%. La sangre fetal tiene más concentración de hemoglobina que la materna, por lo que permite que se transporte más dióxido de carbono. En los vasos fetales de las vellosidades, el dióxido de carbono difunde a la sangre materna del espacio intervelloso, ya que la presión del dióxido de carbono de la sangre fetal supera a la de la sangre materna. A medida que el oxígeno es captado por la sangre fetal, los hematis fetales se desprenden del dióxido de carbono y mantienen una presión de dióxido de carbono. El oxígeno simplemente estará siendo atrapado por las vellosidades terminales a través del mecanismo de difusión simple. Otros factores implicados son el volumen circulatorio materno y fetal a la zona de intercambio, patrones circulatorios, shunts circulatorios, vellositarios y uterinos, metabolismo placentario.